Bien, ahora les vamos a presentar el tema número 3, las reacciones químicas. Para poder realizar una reacción química tenemos que conocer los tipos de sustancias que vamos a usar. Por ejemplo, para las sustancias ácidas podemos usar jugo de frutas, cítricos, vinagre, aspirinas, que también es cítrica. Propiedades características tenemos de estas sustancias cítricas, tenemos el sabor y reaccionan con metales activos. Por ejemplo, reacciona con el zinc, con el fierro, con el aluminio y producen hidrógeno gaseoso. Reaccionan con carbonatos y producen dióxido de carbono. Producen cambios en los indicadores, así podemos comprobar que el papel de tornasol rojo lo cambia a azul o de azul a rojo. También se puede comprobar con la fenolftaleína, que es incolora y lo puede poner en un medio ácido. Sustancias básicas o alcalinas, por ejemplo, la leche magnesia, el ginger, el aletungs, los antiácidos, la calamina. Tienen sus propiedades características de su sabor amargo, son jabonosas al tacto, neutralizan los ácidos, tienen cambio en el indicador, en tanto en el papel de tornasol, del rojo lo pasan al color azul. También la fenolftaleína de rosada en el medio básico. Estas reacciones de neutralización o ácido-base se mezclan dos disoluciones acuosas, una ácida y otra básica, y se produce agua y por lo general una sal soluble. Vemos acá los hidrógenos, el grupo OH, nos da como resultado una sal más agua. Vemos por ejemplo aquí el ácido clorhídrico, el hidróxido de bario, nos da como resultado el cloruro de bario más 2 moléculas de agua, más la energía o el vapor. Vemos pues por ejemplo en la conexión 1, vemos para elaborar un medicamento, dados sus características, por ejemplo tenemos el carbonato de magnesio con el carbonato de sodio, vemos aquí por ejemplo el carbonato de calcio, por ejemplo utiliza para eliminar la acidez estomacal producida por el ácido clorhídrico presente en los jugos gástricos. Por ejemplo, hoy día vemos que se usa mucho esto para la gastritis. Es una reacción de neutralización. Cuando usted ha tenido una acidez estomacal, entonces usted mismo sabe que se utiliza estas reacciones, se puede fabricar este tipo de medicamento. Y los jóvenes tienen que hacerse muy sensibles a este conocimiento, que lo tomen algo natural, para que de ahí salgan pues los médicos, químicos, farmacólogos. Vemos pues las reacciones de precipitación. Se mezclan dos disoluciones acuosas diferentes y se forma un sólido que por su naturaleza es insoluble en el agua, el cual recibe el nombre de precipitado. La naturaleza química del precipitado se establece con facilidad con las reglas de solubilidad. Por ejemplo, tenemos aquí un cloruro de bario con un sulfato cúprico, nos va a dar un sulfato de bario y nos va a dar un cloruro de cobre más la energía. En una conexión 2 podemos verlas en cavernas de piedra caliza, se forman estalactitas y estalagmitas. Cuando al formarse el precipitado de carbonato de calcio se evapora lentamente, vemos el agua y el anhidro carbónico. Es una reacción de precipitación. Vemos en la regla de solubilidad de compuestos iónicos en agua a 25 grados centígrados. Los compuestos de metales alcalinos del grupo 1A y los compuestos del amonio son solubles. Los compuestos que contienen nitrato, clorato y preclorato son solubles. La mayor parte de los sulfatos son solubles, a excepciones de los que contienen calcio, plata, bario, plomo y mercurio. Todos los compuestos que contienen cloruros, como los bromuros, los ioduros, son solubles, a excepciones de los que contienen plata, plomo y mercurio. Los hidróxidos de los metales alcalinos y los alcalinterros son solubles, todos los demás hidróxidos son insolubles. Los compuestos con carbonatos, fosfatos, cromato y sulfuro son insolubles, a excepción de los metales alcalinos y del ion amonio. Las reacciones de formación de complejos se mezclan metales de transición como el cobre, el cromo, el fierro, la plata, con moléculas neutras o iones llamados ligandos, como el amoníaco o el cianuro. Se alzan por enlaces covalentes coordinados y forman un compuesto de coordinación o ion complejo, una especie de coloridas.
Por ejemplo, tenemos aquí el azul en el cobre, en el amoníaco. Vemos pues un tetramin cobre azul oscuro. Las reacciones de oxidación, reducción, redox, por transferencia de electrones entre algunas de las especies químicas participan en este proceso. Vemos, por ejemplo, aquí quien gana electrones se reduce, es decir, es oxidante. Y cuando pierde electrones se oxida, es decir, reductor. Y se da así este proceso en una variación de óxido-reducción de sustancias. La oxidación y reducción son procesos simultáneos. El número de electrones que se ceden en la oxidación es el mismo que se gana en la reducción. Por ejemplo, vemos aquí 2 moléculas de sodio más 2 moléculas de cloro, formamos el cloruro de sodio más la energía. Es una semireacción, vemos por ejemplo 2 moléculas de sodio más 2 de sodio más 2 electrones. Vemos por ejemplo aquí 2 de cloro más 2 electrones, tenemos 2 de cloro. Esta reacción es un ejemplo de oxirreducción. Vemos pues aquí que el sodio pierde electrones, se oxida, es decir, que es reductor. Cuando el cloro gana electrones, se reduce, es decir, es oxidante. Vemos pues que así la oxidación aumenta y la reducción disminuye. Por ejemplo, vemos aquí en esta oxidación, la combustión de oxígeno se oxida la madera que arde en las fogatas. Ejemplo, en la gasolina en el motor del auto. Corrosión, cuando se combina lentamente con metales. Descomposición, cuando el oxígeno se consume al metabolizar los alimentos. Vemos el oxígeno del aire se combina cuando se corta una manzana, se pone parda, ¿no? Tú mueres la manzana, déjalo sobre la mesa, se pone marda. Se ha oxidado las células y se produce el envejecimiento. También lo podemos conocer en la célula del rostro. Reducción. El hidrógeno gaseoso reduce muchos compuestos, por lo que es un buen agente reductor, es decir, se oxida. Sin embargo, es relativamente costoso. Ejemplos de redox. La fotografía se logra la reducción de la plata. Para el blanqueo se logra la eliminación de manchas por acción del hipoclorito de sodio. Se reduce sobre las telas. Son ejemplos en la vida cotidiana. Como antiséptico se logra la desinfección de cortadas por la acción oxidante suave de peróxido de hidrógeno. Ahí se reduce. Vemos pues así oxidación, reducción. Oxidación, ganancia de oxígeno. Reducción, pérdida de oxígeno. Vemos que pérdida de hidrógeno, pérdida de electrones, ganancia de electrones en la reducción. Para poderlo también complementar con este video. El largo y tortuoso camino hacia el átomo, desde el propio átomo al núcleo, y continuando hacia los últimos constituyentes de la materia, está señalado por hitos decisivos de teorías y modelos. Este modelo mostraba los átomos moviéndose a gran velocidad por el espacio, rebotando en las paredes y creando una presión durante el proceso. Este otro ilustraba cómo actúan entre los átomos de un gas y cómo se unían formando líquidos y sólidos. Y este va dirigido al interior de los átomos cuando forman moléculas. Aquí está el átomo representado por un ión con un electrón exterior débilmente ligado. Este dibujo ayudaba a explicar la formación de los metales. La cuestión sigue siendo, ¿por qué hay tantos modelos? Dicho de otro modo, ¿por qué no hay alguien que eche una ojeada al interior para ver cómo es realmente un átomo? Para que podamos ver un objeto, tiene que ser lo suficientemente grande como para que refleje la luz. Y el átomo más grande es 1000 veces más pequeño que la longitud de onda de la luz. En un sentido literal, ningún átomo será visto jamás. Y para poner las cosas todavía mucho más difíciles, el núcleo es quizás 100.000 veces más pequeño que un átomo. Y sin embargo, la tarea de este aparato es la de investigar no cómo es un átomo, ni siquiera cómo es un núcleo. Su cometido es investigar las partes activas internas de los protones y neutrones, los cuales a su vez son partes internas del núcleo. Hacer eso requiere una maquinaria bastante impresionante. Esas máquinas existen aquí, en el Fermi National Accelerator Laboratory, cerca de Chicago. Sin embargo, hacer ese trabajo requiere también un nuevo tipo de maquinaria metal,
un modo de construir y comprobar modelos que permita ver con lo que el ojo real no puede ver. Esa maquinaria se llama mecánica cuántica. Comenzó con un modelo del átomo de hidrógeno propuesto por Niels Bohr. En el modelo del átomo de Bohr, el electrón podía existir solo en ciertas órbitas en las que el electrón da vueltas alrededor del núcleo, como si fuera un planeta girando alrededor del Sol. Louis de Broglie indicó el porqué de solo ciertas órbitas. Los electrones son ondas que pueden existir solo en órbitas donde produzcan interferencias constructivas. Y eso solo puede ocurrir si la longitud de la circunferencia de la órbita es igual o a la longitud de la onda, o a 2 veces esa longitud, o a 3 veces, o en general a un número entero n de veces la longitud de onda. Pero aunque esa idea fue muy brillante, no fue la última palabra. Erwin Rödinger, físico austríaco, entendía que más que estar confinada a una órbita, la onda corpúsculo del electrón podía existir en cualquier parte en el espacio de 3 dimensiones. Y formuló las reglas para describir tal comportamiento. Esas reglas resultaron ser, como mínimo, originales y sorprendentes. Sin embargo, y esa es la prueba para cualquier modelo nuevo, tuvieron bastante éxito, casi más del que se esperaba. Resultó que la nueva mecánica cuántica de Rödinger podía describir el átomo de hidrógeno con la misma precisión y detalle que el anterior modelo de Bohr, y además podía llegar más lejos. Es decir, se podía aplicar no solo al átomo de hidrógeno, sino a todos los átomos de todos los elementos del mundo natural. En otras palabras, la mecánica cuántica de Rödinger podía explicar nada menos que la tabla periódica de los elementos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza esencial de esta mecánica cuántica? ¿Y en qué se diferencia del modelo de Bohr? Incluso sin llegar a todos los detalles, se puede entender bastante si se aplica precisamente el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg. Un electrón, por ejemplo, tiene poca masa y por lo tanto debe ocupar una región del espacio relativamente grande. Por el contrario, el protón tiene tanta masa que no necesita ocupar prácticamente ningún espacio en absoluto. El resultado es el átomo mecánico cuántico de hidrógeno. Un pequeño núcleo de masa rodeado por una nube que representa al electrón. Más exactamente, la nube representa la posición probable del electrón. Y esa probabilidad es máxima cerca del núcleo y disminuye rápidamente al alejarse de él. No obstante, la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia dada del núcleo aumenta al principio, precisamente porque aumenta el volumen de la capa a esa distancia. Alcanza un valor máximo cuando la capa se expande y luego disminuye de nuevo al aumentar la distancia. La nube, a grandes distancias, se reduce prácticamente a la nada. Sorprendentemente, el radio de ese máximo de probabilidad es precisamente igual al radio de la primera órbita del modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno. Y resulta igualmente notable que su energía sea exactamente igual a la del estado más bajo de energía del átomo de Bohr. Así que para el ojo mental de un físico moderno, esta es la imagen del estado más bajo de energía del átomo más simple. El electrón ocupa una nube en vez de una órbita, pero su radio más probable y también su energía coinciden exactamente con los valores dados por el modelo de Bohr propuesto antes.